El gran desafío contemporáneo de la humanidad es que nunca habíamos tenido tanta fuerza destructiva que pusiera en entredicho la continuidad de nuestra especie. Yo creo que la creación va a sobrevivir a nuestra especie, pero ¿qué le tiene que decir? ¿Cuáles son los relatos teológicos contemporáneos frente a un apocalipsis tan evidente que estamos viviendo? La vida cómoda y consumista ya sabemos a dónde nos lleva. Y eso quiere decir que vamos a trabajar con pocas personas. No es problema. Acá capaz que hay 100 o 120 personas. Yo he dado charlas con 5 y no me deprime. Porque el vínculo que necesitamos establecer, y esto es fundamental, es un vínculo cara a cara. Yo no puedo amar ni puedo confiar a alguien que no conozco. El amor, el compromiso, la entrega es con personas con cuerpos presentes o con la naturaleza donde estoy. No puede ser un compromiso abstracto, porque no es compromiso. Es con las personas cara a cara. El esfuerzo que realizamos para organizar el Congreso Resiste es una toma de postura, que tratamos que sea una toma de postura institucional, universitaria, de recuperar o construir para estos tiempos a una universidad como un actor social pendiente y activo frente a las grandes crisis que se están viviendo. Es recuperarnos como personas ciudadanas, como personas que también nos duele, como personas en distintos niveles, también víctimas de las violencias de este sistema, dar un paso al frente y decir, sí, también en la universidad tenemos posturas, reflexiones, encuentros que nos ayudan a ir encontrando nuestro lugar hoy y hacia adelante frente a estas crisis. Y de alguna manera ir construyendo nuevas maneras de organizar estos eventos que reduzcan las relaciones de poder simbólicas, muchas de ellas entre personas académicas, personas teólogas y personas de movimientos sociales. Ese es un gran reto. Y en ese sentido, el esfuerzo de estos construcciones narrativas vinculadas al audiovisual que den cuenta de manera distinta de lo que sucedió, el esfuerzo por abrir los espacios artísticos, construir junto con los artistas, pero también en la devolución, en la construcción de productos que puedan ampliar las conversaciones. Lo estamos explorando, cómo se narra lo que sucedió a través de cómics, cómo se narra a través de documentales, porque sí, es cierto que gente que vino tanto para platicarnos sus experiencias como para escuchar lo que sucedía, pues no forzosamente es a toda la gente a lo que esto podría serle de interés. Y entonces, ¿cómo como universidad ponemos nuestra creatividad, nuestros recursos para que el Congreso Resiste no solo sean 3 días, sino que ojalá podamos dejar una historia gráfica, una historia documental y abrir más conversaciones? Y sí creemos que hay algo en la gente que lucha, que hay algo en la gente que sobrevive, que hay algo en la gente que está construyendo alternativas, que no forzosamente pasa por lo teórico social o lo teórico político o por la organización social y la organización política. Hay un algo distinto que probablemente que creemos que desde las espiritualidades puede
ayudarnos tanto a darnos cuenta de por qué seguimos haciendo lo que hacemos, como que la gente que está luchando se pueda nombrar el espíritu o el fuego que los mantiene frente a violencias que a más de uno ya nos hubieran aplastado, y que también nos dé horizontes de por dónde seguir, sobre todo sí en las resistencias, pero también en la construcción de vida, en la construcción de alternativas, en qué saberes construyen vida, en qué prácticas construyen vida en un momento histórico en el cual pues eso, hay que luchar hasta por la vida, pues algo que creíamos que estaba dado y que sería respetado, hoy no es el caso. Resiste, violencia, resistencia de espiritualidades, tuvo dos momentos rituales de gran importancia. Uno en el Templo de Santo Domingo de la Ciudad de México, con una ceremonia ecuménica copresidida por un obispo católico y una obispa de la Iglesia de la Comunidad de la Diversidad Sexual. Estas mujeres que irrumpen en la narrativa de la genealogía de Jesús hicieron resistencia a los sistemas que la excluían. Esas resistencias que hicieron no eran convencionales y eran muy poco ortodoxas. Y es así porque a veces los sistemas de opresión son tan brutales que nos quitan el aire, que nos arrinconan y a veces por momentos nos dejan sin esperanza, con ríos de llanto en los ojos. Claramente los obispos del concilio dicen: nos interesa toda la persona, cuerpo y alma. Queremos estar presentes en medio del drama de la historia. Fue una ceremonia
profundamente significativa porque era un modo de decir los caminos de superación de las violencias, la inclusión, la hospitalidad, en esa diversidad que nos caracteriza a los seres humanos. Otro momento importante fue el ritual maya, con el que se inauguró oficialmente el Congreso Resiste en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Con el altar maya que prepararon los cuidadores de la Madre Tierra de la misión de Bachajón en Chiapas, compañeros que se dedican a la defensa de los territorios, al cuidado de la casa común y a la preparación, la formación de niños, jóvenes, niñas, jóvenes, adultos mayores para mantener su gran tradición maya del cuidado, del respeto y la veneración a la Madre Tierra, a la hermana Madre Tierra, como la llama también el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y que para nosotros era simbólico. Un congreso habría que, sobre temas de violencia, resistencias y espiritualidades, en un proceso decolonial de universidad, había que abrirlo no de modo académico, no de manera tradicional, con una aburrida inauguración, sino con un ritual que nos ayudara a atar cabos sueltos, a vincularnos simbólica y ritualmente con la Madre Tierra, con la memoria de los pueblos ancestrales originarios, en particular esta comunidad mayense, y con el ritual lleno de los símbolos de la cultura maya, los 5 rumbos cardinales, los 4 del cosmos, más el cielo y la tierra que se unen, el corazón del cielo con el corazón de la tierra, cada uno de estos 5 rumbos con un color del maíz y de las flores, con el incienso, el saumerio, el copal, con el que se inciensa no solo a lo divino, sino a lo humano, nuestros cuerpos, nuestros territorios, que son como esos lugares de dignidad y esperanza. Y por eso era importante en un congreso como este comenzar con este ritual. El año en curso, en 2019, tuvimos la intención de conjuntar una experiencia que habíamos venido explorando aquí en la Ibero Ciudad de México desde hace 5 años al menos, con la dirección de incidencia y algunos grupos de académicos en la universidad, con el liderazgo de nuestro rector David Fernández Dávalos, una universidad decolonial. Y es por eso que, conjuntamos a un grupo de 55 ponentes en 11 mesas distintas, a partir de 4 ejes transversales que describen y analizan las violencias. Uno es el Estado y la sociedad extractivista, otro es el patriarcado heteronormativo que impone violencias a la comunidad LGBTQ y en general a la humanidad en su diversidad de género, las migraciones forzadas y el retorno de la ultraderecha. ¿Cómo una universidad como la Ibero puede posicionarse frente a estas urgencias históricas? Y es así que propusimos con esta pregunta a la Revista Internacional de Teología Concilium este tema: violencias, resistencias y espiritualidades. Y esto es muy importante porque ¿qué es lo que sostiene a los movimientos sociales en medio de tanta violencia? ¿Qué es lo que les mantiene de pie, con dignidad, con esperanza, en medio de muchas luchas que también a veces llevan a la desesperanza? Y en el fondo siempre la pregunta: ¿qué ayuda a las comunidades a resistir? ¿Qué las mantiene con dignidad y esperanza? Y a eso le llamamos espiritualidades en plural, y por eso en cada mesa siempre hubo la voz de una teóloga o un teólogo de diferentes iglesias cristianas, católica, luterana, presbiteriana, o de alguna otra tradición religiosa, para tratar de pensar juntos cómo podemos fortalecer las resistencias. Me tocó participar en un conversatorio con Rita Laura Segato, Raúl Sibeki y Amador Fernández Sabater. Precisamente 3 personas que no son teólogas o teólogos, pero que a los quienes les preguntamos qué entienden por espiritualidades en las resistencias. Y fue una conversación extraordinaria. Me tocó hacer una breve reacción, un breve comentario a su conversación, donde señalé cómo era importante rescatar ese fondo que llamamos espiritual de las resistencias. Y hice algunas alusiones a lo que en el CUC en años anteriores, en décadas anteriores, se había hecho en diálogo con
ateos, artistas, universitarios, etc. Uno de los frailes de esta comunidad entonces, Julián Pablo Fernández, fallecido hace un año, contaba una anécdota con Luis Buñuel, quien le preguntaba: Fray Julián, ¿usted estaría molesto si yo pidiera bautizarme? Y él le contestó: tanto como si usted me pidiera que yo dejara de ser creyente. Es decir, un profundo respeto a su ateísmo y a la creencia, y lo que marcaba su relación era la amistad, el diálogo, la escucha mutua. Pero algo que no dije y que era importante decirlo es que, por ejemplo, hace unos años en el Caracol de Oventic, el subcomandante Galeano, entonces así ya llamado, antes el subcomandante Marcos, hizo una lectura de una carta de San Pablo, un pasaje para hablar de las resistencias. Es aquel texto extraordinario donde Pablo dice, podemos estar derrotados pero no vencidos. Y es una serie de expresiones que habla de cómo la resistencia, por ejemplo, el movimiento zapatista, luego de 25 años de insurrección y más tiempo de estar caminando con los pueblos mayas en Chiapas, se mantienen con esta reutopía del mundo, con esta nueva manera de organización comunitaria, de territorios autonómicos, de epistemologías nuevas, de sabidurías antiguas. Y me llamó la atención que un militante del EZLN, como el subcomandante Galeano, en el homenaje que se hizo a don Luis Villoro y al maestro Galeano, que los dos habían fallecido en meses previos, hiciera esta como lectura, relectura de San Pablo en un contexto de resistencias de pueblos originarios que encuentran en sus espiritualidades un modo de decir: seguimos caminando en medio de la tormenta, en medio de la noche, buscamos justicia, buscamos dignidad, buscamos paz. Me pareció eso interesante. Hubiese sido aún más interesante escuchar las reacciones de estos grandes pensadores que estuvieron con nosotros, Rita Laura Segato, Raúl Sibeki y Amador Fernández Sabater, reaccionando un poco a esta búsqueda de espiritualidades en plural que nos mantienen de pie y con dignidad. Me tocó hacer la cosecha del día, es decir, recoger lo que hoy se ha sembrado a lo largo de los paneles, de las mesas de discusión de la mañana, que bordaron sobre las distintas violencias que estamos enfrentando y frente a las cuales el movimiento social, el movimiento popular va resistiendo. Ya hablamos de distintas violencias, quizá vaya yo a ampliar un poco lo que ustedes mismas reflexionaron, pero bueno, primero hablamos de las violencias por el territorio. Hace unas semanas, quizá un par de semanas, vinieron acá, por ejemplo, los pobladores de Tlanisco, Estado de México, que fueron recluidos en la prisión por defender su agua y estuvieron 16 años presos hasta que recientemente fueron liberados. Es la defensa de los recursos humanos, pero tiene que ver con esta característica del sistema capitalista en la fase más avanzada del mismo, más voraz, que tiene que ver con el capitalismo extractivista, neoliberal, y con los megaproyectos extractivistas que se van realizando. Es la violencia del despojo de tierra, del despojo de las aguas, de los bosques, de los bienes naturales. Si bien se habla de ellos como recursos naturales, me parece que son bienes que hay que preservar, cultivar, compartir. Bueno, me pareció muy interesante escuchar a quienes me precedieron y me parece que en lo que se conversó ya está presente un hablar de otro tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia, digamos, en la prensa, con el vecino, lo que sea, generalmente estamos hablando de la violencia, pues, de las pistolas, la violencia del narco, también la violencia del Estado, de la policía frente a los movimientos, ¿no? La violencia contra defensoras, defensores. Pero también hay una violencia que es
tremendamente fuerte, que es el impacto irreparable en modos de vida, ¿no? Es un cambio drástico que las comunidades vienen sufriendo y que se tiene que entender como violencia. Aunque no haya una pistola de por medio, aunque no haya golpes, ya es violencia el que la comunidad simplemente ya no pueda vivir como ha vivido por generaciones, ¿no? La expansión de los monocultivos y la ganadería, la construcción de presas que rompen la continuidad del flujo de los ríos, que son grandes megaproyectos, la infraestructura de transporte, las actividades mineras y de deforestación también, que se da toda la tala de bosques, diríamos, de la gran selva. Un ambiente natural y el ambiente humano se degradan también juntos. El deterioro natural golpea de modo especial a los más pobres, como siempre, y a los pueblos y a las comunidades indígenas. También eso está, diríamos, provocado ¿por quién? Por una minoría privilegiada, por una presencia fundamentalmente de grandes empresas multinacionales que llegan, diríamos, al territorio en función del lucro. La soberanía nacional es una reliquia del pasado lista para el museo que ha dejado de tener toda sustancia concreta. Prevalece un estado de excepción en que la ley se utiliza para practicar la ilegalidad y garantizar la impunidad cuando los crímenes se vuelven la forma dominante y cotidiana de acción. Una democracia que solo es democracia en el nombre, que nunca ha existido como tal, que ha sido siempre un régimen despótico, racista y sexista, y que esto está en su diseño original y hasta hoy. Y por esto nos ocupamos seriamente de reconstruir la sociedad desde su base, y así estamos forjando una nueva historia. Decimos no al desarrollo en cualquiera de sus formas, porque no queremos ser como los desarrollados. Recuperamos la noción de suficiencia, la idea de tener solo lo suficiente para vivir bien, en vez de la compulsión a tener siempre más, con base en la premisa de la escasez que funda la sociedad económica, por lo que ésta también va quedando atrás. Reconocemos el cariño como la argamasa de las relaciones entre las personas y como categoría política central de la nueva sociedad, fincada en la amistad, no en el lucro o la ideología. Hola. Hola, buenos días. Disculpe, ¿no está su mamá? No, no está. Ay, que me dijo que pasara hoy por una lavada o planchada. No creo, fíjese, porque nosotros ya compramos lavadora. Ay, parece que estaba molestando, estaba chateando. Mona más desgraciada eso. Qué diferente es a la mamá. Yo algún día voy a sacar mi carrera universitaria. Algún día yo voy a tener un buen empleo y voy a hacer de mis hijos unos profesionales. Algún día voy a dejar de tener miedo. Simplemente el entorno en el que vivimos es muy machista, es muy misógino, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar con que las mujeres de pronto no, pues normalizan esta violencia cotidiana, ¿no? Normalizan el que desde niñas vean cómo su papá le pega a la mamá, cómo cuando crecen los novios las violentan, se casan con ellos, la violencia sigue reproduciéndose y es algo normal en la comunidad, ¿no? Bueno, pues buena tarde. Mi nombre es Araceli Osorio Martínez, soy madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en la ciudad universitaria el 3 de mayo de 2017, y llamó mucho mi atención cuando hablaba de esto que denomina el control de la población a cielo abierto, y justo por los
prácticamente 3 temas que se mencionan, que serían como estos mecanismos, y uno de ellos menciona el feminicidio. Entonces, yo me quedé pensando que no era tan descabellada una idea que tuve hace unos meses, cuando en este gobierno, justo de la Cuarta Transformación, sucedió algo interesante que yo lo comentaba con varias de mis compañeras y que tiene que ver justo con esta violencia que se ejerce de maneras diversas contra las mujeres en general, y hablo también de las mujeres trans. Y que no solo son los feminicidios, son los transfeminicidios y toda la violencia que denominamos feminicida, y que incluye la violación, el abuso sexual, la desaparición forzada. La idea del desmontar el mandato de masculinidad surgió en Buenaventura, en Colombia, cuando alguien del público me preguntó cómo se para con esta guerra, y respondí: la única forma de parar una guerra en la cual no hay comienzo ni final, no hay una declaración de guerra ni un armisticio, la única forma de detener esa guerra, y después pensé, la única forma de detener cualquier guerra es desmontar el mandato de masculinidad. Ese momento, que es un momento de mi fase actual de pensamiento, surge de una interacción con una audiencia en Colombia. Entonces creo que es muy fértil el pensar conversando, escuchar y pensar para responder. El fascismo es todo tipo de estrategia política que construye la existencia de un enemigo para mancomunar la voluntad colectiva. Es solamente eso. Y es una estrategia que sirve y que, como he dicho en algún momento últimamente, y que me ha valido unos cuantos cascotazos del feminismo, de los feminismos, puede existir, por ejemplo, una estrategia fascista dentro de un feminismo que en algunas situaciones pasa a ser un feminismo del enemigo. Yo soy absolutamente contraria, no es mi feminismo, pero hablo de feminismos en plural, y creo que la pluralidad del movimiento es muy importante, y el hecho de que existan disidencias, divergencias, debates furiosos dentro del movimiento feminista es su fuerza y no su fragilidad. A ver, yo creo que el progresismo es el recambio del sistema cuando se agota los gobiernos de derecha neoliberales. Pasó en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todas partes. Y ahora aquí. ¿Cuál es? O sea, nosotros tenemos una ventaja, hablando en términos de futboleros, que hablamos mucho en el Río de la Plata, tenemos el diario del lunes. Con el diario del lunes yo puedo acertar la quiniela del fútbol, ¿verdad? Porque el diario del lunes ya está, bien. Y es lo que tenemos allá, 15 años de gobiernos progresistas. ¿Mejoró un poco la situación de los pobres? Un poco. No hubo cambios estructurales. Cero cambio estructural. El modelo extractivo siguió creciendo y se profundizó. La violencia siguió creciendo, no por culpa de Lula o por culpa de Cristina, no, porque es un problema estructural. La violencia no crece porque el presidente mande matar. Incluso Lula hizo un plan de desarme de la población que fue muy bueno, pero la violencia siguió creciendo porque es estructural. Yo me voy a concentrar solamente en las extremas derechas gubernamentales, las que han alcanzado efectivamente el poder y la administración de los estados. Actualmente podríamos decir que mantienen 2 grandes rasgos fundamentales. En primer lugar, no tienen una agenda ideológica ni articulada, ni un conjunto de ideas, un corpus doctrinal que los aglutine. Defienden más bien instituciones que consideran ahistóricas en algún sentido, ¿no? Como la familia, los valores, adoptan posiciones de defensa de una moral convencional en contextos postconvencionales como los que habitamos actualmente. Ya no se trata de fascismo lo que está pasando ahora, entonces habría que pensar en otras palabras, pero creo que algo de ahí, digamos, en ese imaginario, ya no imaginario del cambio, bueno, imaginario del cambio reaccionario, imaginario de la regresión, el término fascismo nos puede iluminar algo y nos puede también ocultar algo.
Generalmente se usa este término fascismo para referirse a un fenómeno mucho más amplio, que sería el fenómeno del, digamos, la ascenso de la extrema derecha alrededor del mundo. Si bien el término fascismo nos ilumina algunos aspectos, nos oculta otros, porque nos oculta la diversidad de este fenómeno de derechización. Lo cierto es que sí hay un ascenso, digamos, de posturas nacionalistas, populistas de derecha, xenofóbicas, racistas, en diferentes circunstancias y diferentes sistemas políticos. Ahora, ciertamente sí hay algunas afinidades entre el fascismo histórico, el fascismo clásico, y los movimientos de extrema derecha y los partidos de extrema derecha del presente. Hay algunas reivindicaciones incluso explícitas. Yo creo que se trata sobre todo del tema del nacionalismo y los temas asociados al nacionalismo, como son, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo. Lo que se parecen entonces, el fascismo clásico y el fascismo, digamos, entre comillas, metafórico del presente, es esta reivindicación de una comunidad nacional homogénea, de una identidad cultural cerrada, excluyente. No le interesa a nuestros gobiernos que nuestra gente se vaya, porque la economía de los países depende de la remesa y no les interesa quién la manda. Una, la gente se va porque no hay trabajo en nuestras comunidades ni en nuestros países. Les puedo decir que la violencia, la inseguridad, que es la que reina en nuestros países, es el que ha hecho que los jóvenes se vayan, que las mujeres con sus hijos se vayan de nuestro país. La corrupción, la impunidad y estos gobiernos que no son elegidos por el pueblo, son elegidos por sus padrinos de los países del norte. No tenemos un gobierno que nosotros lo hayamos elegido, lo eligen los grandes. Entonces hay fronteras internas, les llaman en la criminología crítica, y fronteras externas, ¿no? Y luego, para responder así, esta pregunta que nos hacemos sobre las y los caravaneros, se la hicieron los decoloniales, que preguntan, ¿puede el subalterno hablar? Y los subalternos les han contestado de todas las maneras, con performance, pitorreándose, o sea, como diciendo, y también con sendas tesis doctorales, y para todo requiere, es como un buen mole, ¿no? O sea, en serio, dirían las patronas, es como un buen guiso, ¿no? Sí lo van a narrar, ya sea desde Honduras porque fueron deportados y eran, digamos, estudiantes que se oponían a Jo y venían con el proyecto político de visibilizar la dictadura que los gringos, que el gobierno gringo, no los gringos, que el gobierno gringo impuso, y el capital gringo, o lo van a narrar, digamos, las nietas 100 años después, pero sí lo van a narrar. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este momento estelar del Congreso Resiste, Violencia, Resistencias y Espiritualidades, organizado de manera conjunta por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Revista Internacional de Teología Concilium y el Centro Universitario Cultural. Georges Braque decía, y también Cocteau comentándolo, que el arte es una herida que deviene luz. L'art est une blessure qui devient lumière. Y fue un motivo de conversación con Iván, porque él decía, bueno, no siempre es luz, casi siempre es claroscuro. Y me parece que la exposición que hoy vamos a ver, a contemplar, la instalación, el video, tiene que ver con precisamente lo que surge en medio del horror, como diría Javier Sicilia, en medio de las resistencias. Es un pequeño destello de esperanza. Ha sido un reto curar esta exposición, principalmente porque pareciera una novedad que en el Departamento de Ciencias Religiosas tomáramos por lenguajes también el arte como lenguaje de expresión de la teología. Escoger a cada uno de los artistas, invitarlos, darles seguimiento, crear junto con ellos un discurso que pudiera aportar a este congreso y finalmente congregarnos alrededor de la palabra resistir. Quisiera hacer una reflexión nada más que ahorita lo comentaba con Carlos, ¿no?
la idea, yo siempre reflexiono mucho sobre lo que dijo Adorno, ¿no? Aquella frase que se volvió muy famosa, de que después de Auschwitz no se podía escribir poesía, ¿no? A mí me parece, perdón, digo, Adorno es un gran filósofo, un personaje que admiro mucho, pero me parece una gran arbitrariedad de parte del mundo de la filosofía sobre el arte, ¿no? Porque me parece al revés, que después de un acto de violencia o de mucha violencia, lo que se debe hacer es más arte y escribir más poesía, porque es la manera que tenemos de volver inteligible lo que es ininteligible, que es la violencia, lo que no podemos comprender. Me parece que el artista, antes que ser artista, es una persona que tiene una sensibilidad distinta, o que tiene una sensibilidad quizás más a flor de piel, o que tiene un ojo que le permite ver y descubrir una serie de elementos en la realidad cotidiana y poderla expresar con otros lenguajes, con otras formas. Y precisamente creo que esto es lo que hace pertinente la figura del artista como una persona sensible, como una persona que lee las realidades, especialmente esas que son más crudas, esas que son más fuertes. Lo hace muy pertinente en la sociedad contemporánea, donde necesitamos sacar de la zona de confort y de la zona de normativización en la que hemos involucrado el tema de la violencia y la experiencia frente a la violencia de nuestra sociedad, especialmente la sociedad mexicana. Creo que el artista tiene mucho que decir, mucho que mostrar, mucho que promover en los otros, una sensibilidad aparte, una sensibilidad distinta y una lectura distinta de esto, cómo convivimos con la violencia, cómo la podemos leer, cómo le podemos dar nombre, cómo le podemos dar lenguaje. El arte no debe de ser un arte pornográfico, es decir, que nos muestre todo, que nos direccione nuestra interpretación y que nos direccione nuestro discurso y nuestra forma de leer y de representar las cosas. Bueno, todas las piezas tienen un correlato. Por ejemplo, poner el discurso de los 43, el discurso también de los encapuchados frente a la autoridad pública. Más o menos las obras, aunque son de artistas diferentes, dialogan entre ellas, sea por lo que están representando o sea por ejemplo, su discurso visual, ¿no? Estas dos, que más o menos utilizando los elementos propios del grabado, que es el blanco y negro, se complementan muy bien plásticamente, ¿no? Es decir, la característica esencial del arte, al menos yo así lo creo como teórica del arte, pero también como artista, es que el arte tiene que ser evocativo, tiene que dar ciertas señales, tiene una carga metafórica, una carga que nos evoca, que nos abre un cierto sentido, pero no todo, porque si no se vacía precisamente de la capacidad simbólica que encierra el arte mismo, ¿no? Se vuelve un discurso cuasi lógico, cuasi representacional, pero no que nos trae a cuenta un montón de pretextos para que como espectadores o como artistas abramos y dotemos de sentido realidades tan complejas como el ejemplo del tema de las violencias. Entonces sí que... Yo hice la pieza de danza de la videoinstalación de Piel Rota, que es comunicar a través de la danza lo que las violencias pueden hacer en nuestros cuerpos. No nada más las violencias que vemos a diario, sino también la propia violencia de nosotros mismos hacia nuestro propio cuerpo. Realmente la danza siempre ha vivido en resistencia, igual que el arte, y creo que es un medio muy, muy importante para poder darnos cuenta
de qué es lo que estamos viviendo, pero desde otro enfoque, desde otra perspectiva, para de esa manera poder lograr sanar muchas almas, si lo podemos decir, o muchos interiores que de otra manera no hay cómo hacerlo. Es una pieza que se ha venido trabajando, que la hemos venido trabajando ya varios meses. El tema principal fue la violencia y sobre de eso fuimos como entretejiendo. Era más que nada un decir del cuerpo y de los gestos hacia lo que muchas veces no se puede decir, que está muy adentro y que por más palabras que tratemos, no hay, ¿no? Hay un silencio y entonces el gesto rompe ese silencio y de esa manera podemos lograr comunicar y transformar y hacer realmente un llamado social, ¿no? Y político, si se puede decir de alguna manera, para toda la gente violentada y para todo lo que realmente estamos viviendo. No creo como tal que sea el arte lo que empieza a mover, sino la acción. Y pues sí, muchas de esas acciones viene de la mano del arte. Una de las propiedades del arte que permite todo esto es que es diverso, que se expande y entonces hay cabida para no solamente un tipo de persona, no, o sea, alberga a muchos intereses, a muchas personas, a mucho todo. Y eso creo que es lo más importante porque entonces hace que todo suceda.
Yo creo que hay que explorar pedagogías todavía más flexibles, todavía más dinámicas, que nos acerquen a las personas que no tienen la sensación de que estamos viviendo momentos de crisis ahorita. Ese reto nos queda como universidad, nos queda como ciudadanos, como ciudadanas. Sí, el cómo espacios como este, que para nosotros son fundamentales, se sirven para sensibilizar a personas que todavía no viven en su cercanía o en su propio cuerpo las violencias y la necesidad de construir alternativas. Las experiencias que se han presentado aquí durante el Congreso me parece que proporcionan una perspectiva extremadamente importante para la teología cristiana. ¿Cómo responder a la violencia, a las violencias sistémica, estructural, a la que están sometidos nuestros hermanas y hermanos en la humanidad, a la que podemos estar sometidos, a la cual sometemos a la naturaleza y a nuestros hermanas y hermanos. I forgotten the wine. So there is first a bottle from Palestine. Yes, from the country of Jesus. So that there is a bottle from France, because this is the only place where there are good wines. En fin, como ustedes ven, fue mucha gente la que estuvimos trabajando durante un año para preparar este congreso, el comité científico, la logística, la organización. Así es que gracias. Que es para ustedes este congreso, queremos aprender a caminar junto con ustedes. Muchas gracias y pues nos vemos el próximo año. ¿Dónde va a ser? Next year in Palermo. So, well, you are invited to go to Palermo. Gracias.